bastante, le tenían pánico, vamos, horror. El pasar por aquí era una cosa tenebrosa, entonces como que esquivaban el pasar por aquí y bordeaban casi todo el pueblo por tal de no pasar por delante de la casa, porque que le tenían pánico. Entonces entre un árbol y la valla de la finca había como un carril muy pequeño, que es por donde pasaban la gente para el campo. Y claro, yo recuerdo que cada vez que pasaban por ahí se santiguaban. No sé por qué algunas veces se notaba como, no sé, como una atmósfera un tanto extraña, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, que era una persona que no era especialmente miedosa, yo lo que no sé, porque cuando llegaba allí de chico le entraban ataques de miedo, se cerraba en su habitación. ¿Existe el alma? ¿Puede capturarse de algún modo? ¿Se percibirá sutilmente en el instante preciso en que abandone nuestro cuerpo? Una balanza. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Vamos a conocer las biografías de auténticos cazadores de almas. ¿Qué lograron? ¿Llegaron a descubrir algo? ¿Supieron cosas que el resto de los mortales no conocemos en torno al ánima que nos mueve, a ese secreto que está en nuestro interior? Vamos a descubrirlo. Carmen, buenas noches. Buenas noches, ¿de qué? Hablamos de, precisamente, MacDougall, primera ficha importante, primer explorador del mundo del alma que tenemos que conocer con atención. Hablamos de Duncan MacDougall, un médico que trabajaba en un hospital de Massachusetts, y él, pues debido a su profesión, estaba en contacto directo con la muerte todos los días y empezó a interesarse por dónde iba ese ánima cuando el cuerpo dejaba de existir. Empezó a preguntarse por el alma y eso le llevó a experimentar. Crea eso que estamos viendo, que es una especie de cama unida a una balanza. Es una balanza Fairbanks estándar. Hace como una especie de estructura de madera que acopla a esa pesa y encima una cama. Con el consentimiento de 6 personas que estaban casi moribundas, empieza a experimentar. 5 horas antes de que el primero de los pacientes que estaba enfermo de tuberculosis pereciera, él empieza a medir cada uno de las variaciones de peso que hay. Y justamente cuando él indica que ese paciente acaba de morir, es cuando hay una variación de peso de 21,3 gramos. Ese es el dato exacto. Ese es el dato exacto. Y él mismo, en cartas que escribió a colegas suyos, les dice: creo que he encontrado el peso del alma. 3/4 de onza es lo que perdió el paciente número 1, un anciano aquejado de tuberculosis. Sí que es cierto que no había nunca un mismo peso cada vez que perecía uno de los pacientes. Había un límite entre 10 y 40 gramos. Esa era la variación que había de pérdida de peso en todos los experimentos que realizó. O sea que se hizo una media. Doctor Cabrera, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, que tenemos aquí incluso las fotografías de este aparato que sirvió para estas exploraciones, que pueden ser vistas desde el punto de vista de lo aberrante hoy en día. ¿Serían comprensibles o no? Tiene su punto, porque Carmen lo ha explicado muy bien. Se trata de saber si en el instante justo de la muerte, que por cierto es un instante, para que la gente nos está viendo lo entienda, la persona deja de respirar y a continuación el corazón se para. En ese instante es cuando el hombre después de las medidas anteriores, mide. Y ahí él dice que hay una pérdida inexplicable de alrededor de 21 gramos, de lo cual deduce que eso es lo que pesa algo que se ha escapado del cuerpo. Con el transcurrir del tiempo
Hay científicos, imagino, que refutan esto, que le dan otro tipo de posibilidades o explicaciones, o tuvo de alguna manera éxito durante algún tiempo la experimentación de McDougall. Tuvo un éxito pasajero, enseguida los médicos se le echaron encima, porque en cuanto la persona fallece pierde agua, ese agua se evapora muy deprisa, 21 gramos son 21 centímetros cúbicos de agua. Eso se pierde en cuestión de minutos. Minutos, porque se evapora el agua del cuerpo. Entonces los médicos eran tuberculosos. La tuberculosis es una enfermedad que consume mucho el cuerpo. La balanza no era una balanza de precisión, aunque era una buena balanza. Sí. Y eso hacía que los médicos de la época, ¿verdad, Carmen?, refutaran esa teoría. Contra. Lo que pasa es que él decía que el cambio era inmediato prácticamente, ¿no? Sí, el cambio era en el preciso instante en el que dejaban de respirar. Es más, junto con algunos de sus ayudantes, hicieron experimentos porque decían que podía ser que todavía quedara algo de aire en los pulmones y en el último momento pues se desinflaran, ¿no? Y entonces fuera esa pérdida de aire lo que pesaba 21,3 gramos. Ellos experimentaron expulsando el aire, estando vivos, claro, en la cama, y vieron que no era eso. Tarda 5 años en publicar sus estudios precisamente porque los médicos de la época no creían para nada en lo que estaba haciendo. Es más, le tomaban como un chiflado, porque decían que era imposible pesar algo que no sabían ni siquiera si existía. Que algunos filósofos, como Aristóteles, habían dicho, sí, el alma existe, lo pone el hombre al engendrar al ser humano, la mujer es la que pone la materia y el hombre es el que pone el alma. Él seguía mucho esa idea de Aristóteles y él creía que verdaderamente sí que se podía medir y que era una sustancia material, lo llamaba él. Tú has estado muy en contacto, por profesión, con ese enigma todavía extraordinario de la muerte, ese momento exacto en que algo se desconecta del cuerpo. ¿Tú crees en la existencia del alma? Perfectamente, Iker. No tiene otra explicación la vida sin el alma. Pero la cuestión es que el alma no sigue las leyes de la naturaleza física. Por eso, los médicos de la época, seguidos por sus corrientes filosóficas y religiosas de la época, decían que ¿cómo van a pesar el alma? Porque el alma es un ente espiritual, el espíritu no pesa. ¿Esto es una aproximación demasiado científica para intentar medir algo que es imposible de mesurar? Es decir, si el alma existe, yo creo que sí, hay quien dice que no, lógicamente, no se puede medir. No se puede medir porque es un ente espiritual. Y el espíritu no es ni energía. La gente confunde la energía con el espíritu. No tiene nada que ver. Una cosa es la energía, que está hecha de átomos y de fotones y de energía, como todos sabemos, por la ley de la relatividad de Einstein. Y otra cosa es el espíritu. Lo espiritual, teóricamente, en la metafísica clásica, no tiene energía, no tiene masa, no tiene peso, no tiene nada. Por lo tanto, lo que hacía este hombre, y bien es cierto que hizo pocos casos, porque enseguida se lo anularon. O sea, llegó a hacer 6 o 7 casos. Y fue el primero que investigó. Que luego experimentó más, pero ya sin sacarlo a la luz, precisamente por lo que los médicos, la sociedad médica estaba completamente en su contra. Entonces ya se ve que hizo experimentaciones, pero a nivel particular, porque además muere muy poquito después. Estos se publican en 1907, todos los informes. Él empieza a querer captar de otra forma ese alma, esa energía que sale del cuerpo, y muere experimentando. Es en 1920 cuando él fallece y no logra captar esa energía. Pero desde el principio de los tiempos, el hombre ha querido pesar el alma. En las pinturas egipcias que vemos en las tumbas siempre está Anubis con el peso de las almas. Hay una pluma y hay esas almas que van pasando poco a poco para que se las pese. Da Vinci, por ejemplo, intentó buscar, y por eso le encarcelaron, el alma dentro de los cerebros. Con lo cual siempre se ha intentado buscar en algún sitio, si está en algún sitio, eso que nosotros conocemos como alma. El peso del alma aparece en esas pinturas egipcias que hemos contemplado y que son impresionantes, y aparece en la iconografía cristiana en el juicio final. Claro, el peso del alma por parte de... Pero eran recreaciones pictóricas, porque el peso, para que la gente que nos está viendo lo entienda, es la masa por la gravedad. Tiene que haber masa para que haya peso. Si el alma es un ente espiritual, lo otro son recreaciones pictóricas. La pluma de la verdad en el juicio de Osiris es algo alegórico. Ahora, es cierto lo que dice Carmen, que se ha estado buscando insistentemente el alma. Y ahí sigue estas investigaciones a nivel del peso del alma, doctor, que se sepa. Yo creo que no hay ninguna escuela que haya seguido una cosa así, que por cierto, podría hacerse. Podría seguir haciéndose con... Se intentó experimentar ya hace muy pocos años en la Universidad de Michigan, en 1996, con 540 pacientes, se intenta experimentar y todos llegan a la conclusión de que sí, que hay una variación de peso que no saben explicar. Algunos lo han explicado como una especie de células a nivel cerebral que en ese determinado momento, pues no sé de qué forma, pierden como una especie de sustancia
que tendría que ver con esos 21 gramos, pero tampoco se ha llegado a demostrar. Pero aquí sí que fue 1996, Michigan, 540 pacientes y la mayoría de ellos había una variación entre 10 y 25 gramos. Pero es que esos gramos, como dice Carmen, se explican perfectamente por la deshidratación del cuerpo. Es decir, se han hecho miles de experimentos con animales en cajas de plástico totalmente herméticas y con tubos que salen del... Y ahí se mide el peso del agua que va en el aire que respiramos. Cuando se deja de respirar, y esto hay que ver, mucha gente que muere, desgraciadamente yo he visto demasiados, cuando la persona fallece, lo primero que ocurre es que deja de respirar. Punto. Un poquito más allá, unos segundos más allá, se para el corazón. En esa expiración final, que es la expiración de la muerte, sale todo el aire de los pulmones, no el aire que echamos cuando estamos vivos. Cuando estamos vivos echamos una cantidad de volumen así, pero cuando mueres la expiración es casi el doble. Y ahí podría explicarse en el agua que va en ese aire. Por eso es muy difícil que esto sea sólido científicamente. Claro, hay una cosa más, doctor. Ha habido muchos científicos y no científicos que han creído ver, y haremos con un caso muy gráfico, nunca mejor dicho, por eso esas cámaras están ahí rodeando la cama, que pasaban cosas, que ocurrían cosas, que había una luminiscencia, que había una sensación, que había como la constatación, aunque no sea física, de que el alma abandonaba el cuerpo y se dirigía a otras dimensiones de la realidad. Tú, a lo largo de todos estos años investigando, ¿qué pasa? Que la mente científica anula la posibilidad y entonces ya no se está en esa coyuntura. Pero pasa algo en ese momento, hay algo que es misterioso en ese instante. Lo que sí os puedo decir, y a la gente que nos está viendo también, es que cuando se ve morir a alguien, 1, 2, 100, 200, 500 personas, cuando se ve morir mucha gente, el instante de la muerte es especial. Hay algo que no se puede explicar en esta mesa ni en ningún lado. Yo no lo puedo poner en palabras. Yo sé que de la vida a la muerte hay un elemento que se me escapa, pero no puedo explicarte si es un hálito, si es una luminiscencia, si es una energía. Yo creo que simplemente es el impacto que supone para nosotros que vamos a morir el hecho de que alguien muera antes que nosotros. Pero tú lo has comprobado sobre el terreno, de alguna forma. Pero como sentimiento. Sí, sí. Como sentimiento, que no es nada científico, simplemente estás allí y haces una especie de... se fue. ¿Quién se fue? ¿Se fue la persona del DNI? ¿La persona física? No. Se fue algo más. Y decimos se fue. ¿Dónde se fue? ¿Se fue a algún sitio? ¿Quién se fue? ¿El alma? Yo creo que sí. Es curioso porque dice el doctor que no se puede explicar con palabras, pero creo que la explicación ha sido perfectamente entendida. Hubo personas que con la llegada de nuevas tecnologías, evidentemente ya no las pesas sino las cámaras fotográficas, hay que entender lo que para la medicina y para la ciencia, doctor, fue la llegada de la fotografía. Era asomarse a otro mundo, de repente a otra ventana. Bueno, pues hubo especialistas como este hombre que tenemos aquí, Baraduk, y tenemos sus fotografías. Esta historia es impresionante, la recordaba Carmen hace poco en Fotografías con Historia, y creemos que merece la pena la ampliación. Por historia humana, por deseo científico de saber algo más de ese momento entre sublime y tenebroso que puede tener la muerte por lo que desconocemos de ella, e intentó retratarla, intentó capturar el alma, ya no solo pesarla como el primer investigador. Esta persona, Baraduk, intentó ver el alma, el primer hombre que quería ver el alma. ¿Cuál es su historia? Él además creía que la había visto. La historia comienza, es un médico francés, él en 1907 coincidía en el tiempo casi con McDougall. Él no intentaba pesar el alma, pero sí que en determinada forma se encontró con ella. Y te explico por qué. Tenía un hijo que se llamaba André. Su hijo muere y él pues tiene un gran pesar, hasta tal punto que está rezándole cuando ya el hijo está dentro del ataúd y ve salir lo que él identifica como una sustancia, una especie de neblina. Ve que sale del ataúd. A raíz de eso, él se da cuenta de que tiene que haber alguna sustancia vital, así lo llama, dentro del cuerpo, que cuando éste muere, abandone ese cuerpo. Su mujer Nadine entra en una profunda depresión después de la muerte del hijo de ambos y a los 6 meses también fallece. Pero para entonces Baraduk ya estaba preparado. Es una vida de enorme desgracia la del doctor Baraduk. Hemos puesto las cámaras fotográficas alrededor de la cama porque su mujer Nadine así estaba en el lecho de muerte, rodeada de cámaras. En el preciso instante en el que ella deja de respirar, se toma la primera fotografía.
que es la que estamos viendo. Parece que hay 3 bolas luminosas que salen del cuerpo de esta mujer. Él utiliza los rudimentarios temporizadores de las cámaras, sí, para ir cámara registrando de fuelle, de alguna manera. Una cámara de fuelle de las que había en la época, estamos hablando de 1907, y esa es la primera fotografía que capta. Cada 5 minutos va haciendo nuevas tomas. 15 minutos después, la segunda. Esas 3 bolas luminosas se convierten en una gran masa que tiene forma como de una nube, parece una verdadera nube, parece que tiene sustancia, que es algo material. Y él con eso dice que ha logrado fotografiar el alma. ¿Y lo cree fielmente? Lo cree fielmente. Se publica en muchos diarios de la época. Se ha logrado fotografiar el alma por parte de personas relacionadas con la medicina, por parte de médicos, y ya no queda duda. El alma tiene que tener un lugar dentro del cuerpo. Y es así. Además, él decía una cosa, no siempre son las mismas formas. Dependiendo del peso del cuerpo y de la forma de la persona, esas neblinas que salen van a ser diferentes. Capta más fotografías, ¿eh? ¿Con otras personas? Con otras personas. Él sigue experimentando no solo hasta que muere 2 años después. Sí. Y capta lo que él dice que es el alma de otras personas. ¿Qué sabemos de la vida de este médico después? Sabemos que a los 2 años él también fallece. En 1909 es una historia que se repite. Él fallece y ya son hasta muchos años después que nos intenta fotografiar el alma. Fíjate, hay nuevas investigaciones. Ahora en Rusia, Konstantin Korotov es un físico que ha inventado una cámara que se llama GDV, visualización de descarga de gas. Bueno, por esa cámara es algo mucho más avanzado, pero también se intenta en cierta forma fotografiar el alma, entre otras de las cosas. Y ha llegado a conclusiones que son, la verdad, muy curiosas. Él hace las fotografías y según la energía que tenga el cuerpo, ve cómo hay variaciones. Las azules, cuando muestro esa fotografía, es como las fotografías Kirlian. Parecidos. Que vemos parecido a eso, pero mucho más avanzado. Y se hace con cuerpos recién fallecidos. Y entonces él ve que hasta 6 días después ese cuerpo sigue manteniendo energía. Y no solo eso, cuando la persona acaba de morir, ve que hay una luminosidad azul que sale lo primero de la cabeza y del ombligo. Y que la última luminosidad que sale es la del corazón. Eso lo ha interpretado como que es parte del alma. Justamente en esa variación de colores es donde ve que el alma es lo primero que sale de la cabeza y de esta parte precisamente de aquí. Se están utilizando esas cámaras para muchas otras cosas, para ver en pacientes cómo están de energía y si pueden ser operados en esa fecha, o es mejor que pongan la operación mucho más tarde cuando tenga más energía. Bueno, pero sobre todo con los cadáveres es muy curioso para ver ese alma ahora ya con colores. Bueno, pero realmente estos son temas muy delicados, muy complejos. Se ha hablado mucho del aura, nadie sabe muy bien qué es eso, esos colores que surgen. Recientemente, además, científicos españoles hablaban de una teoría, una posibilidad, una especie de error cerebral que hace que algunas personas crean ver el aura en otras. O sea, no están mintiendo, sino que están viendo algo porque hay una especie de desconexión en ciertas áreas del cerebro. Se está utilizando, se está utilizando en hospitales de Estados Unidos, de Israel, de Rusia, y en Barcelona se están creando estas cámaras. Se llama la GDV, visualización de descarga de gas. Claro, y él es un físico muy eminente, Konstantin Korotkov. Así se llama. Que vamos a ver, hay muchas más cosas que lo que vemos. Lo que vemos es como el 10% de lo que existe. Por lo tanto, la energía, los gases, la pérdida del agua, dependiendo del tipo de cámara, nosotros podemos visualizar multitud de cosas que salen de ese cuerpo. De hecho, los hechiceros de la Amazonia hace cientos de años que utilizan alucinógenos para estimular la glándula pineal, y con ella pueden ver el aura de infrarrojos de un individuo y saber si está enfermo del hígado. Es decir, eso es ciencia pura. O sea, tú estimulas esa glándula que está escondida porque los reptiles la tienen fuera, pero nosotros la tenemos ahí escondida. Tú estimulas esa glándula con LSD o con alucinógenos y puedes ver un aura alrededor del sujeto. Pero ¿y ese aura es información? Es información del cuerpo. Veraz.
verás que corresponde con los niveles de calor, los niveles de irradiación, otro tipo de irradiaciones que no son las caloríficas, y luego los gases que estamos expulsando. Nosotros estamos transpirando constantemente, tenemos una nube de agua alrededor del cuerpo, pero esa nube no la vemos, porque solo vemos el espectro visible. O sea, que son personas que ven el aura y claro, interpretarla, yo imagino que es otra cosa, ¿no, es otra doctor? cosa, pero hay personas que pueden ver, claro. Él, fíjate, existe. además es muy interesante los estudios que está haciendo, porque dice que esos patrones de energía varían según es la muerte. Claro. No es el mismo patrón de energía el que tiene una muerte plácida que el que tiene una muerte a destiempo o el que se suicida. Son muy diferentes los patrones de energía que hay en esas fotografías. Yo creo que en este preciso instante hemos hilado, hemos hecho un clip entre estos pioneros, que además siempre, desgraciadamente, ¿no?, suelen ser historias un poco tristes, sí, que acaban en el, no solo en el descrédito, sino me los imagino, ¿verdad?, en la soledad, sí, y muriendo con esa obsesión. A Baraduk incluso le acusaron de haber hecho una serie de agujeritos en el fuelle de la cámara con la que hizo las fotografías a su mujer, que acababa de morir, y que por eso habían salido esas extrañas luminosidades. Exacto. Pioneros, recordamos, por ejemplo, hace unos programas hablábamos del doctor Ure aquí intentando devolver la vida, ¿os acordáis? Sí. El doctor se acuerda perfectamente, ¿verdad? Intentando reanimar estas personas, intentando capturar esa especie de cosa que no acabamos de entender, esa conexión entre nosotros y lo divino o lo anímico. Pero lo curioso es que hemos hecho ese clip entre lo antiguo y lo que está pasando ahora mismo, y de pronto nos surge aquí un tema, lo ven, ¿verdad?, apasionante. Primero el doctor Cabrera, que me dice que existe todo esto, que claro, mucha gente lo interpretará a su forma, pero que está. ¿Qué puede ofrecernos eso? Y esa maquinaria, nos cuenta Carmen, que se está empleando. Yo creo que es un tema tan apasionante que hay que andar en él. Y si es posible, incluso con estas personas que hicieron el estudio reciente sobre el aura. El aura, todo lo que encierra eso, puede ser un tema maravilloso que surge a colación de estos investigadores, cazadores de almas. Doctor, como siempre, ha sido un placer y he aprendido cosas. Muchas gracias, Iker, Carmen. Eso es muy raro, no por ser yo, sino porque aprender cosas hoy en día es un lujo. Gracias, doctor, como siempre. A ti. Maravilloso, tan maravilloso que, si te parece, hilamos directamente con otra fotografía que no son estas. Además las tenemos en diferentes tonalidades y voy a hacer la muestra porque es muy interesante, las diferentes calidades de las imágenes impresionantes de los experimentos del doctor Baraduk. Lo que es cierto, indudable, es que la fotografía muchas veces ha topado con estas anomalías. Son almas. Para muchas personas sí, son almas, son espíritus. Vamos a contar la historia, Carmen, de otra foto que tiene un código que ustedes tienen que conocer de inmediato. Es una foto que quizá hayan visto, es una foto clásica, pero tiene una historia maravillosa detrás. La van a entender enseguida. La historia de esta fotografía nos lleva hasta Bachelor Grove, un cementerio, dicen, de los más encantados del mundo. Está en Chicago, en una zona bastante apartada, donde hoy en día ya no va prácticamente nadie. Pero en 1991, un fotógrafo, Judd Feld, captó esta imagen. ¿Ustedes qué ven? Una mujer sentada en una piedra. Bien, pues ahora les contaré la historia, porque ella no estaba allí, aunque se la conoce como la señora Roberts. En este cementerio había muchas leyendas, algunos decían que urbanas, y todo porque hacia los años 30, 1930 más o menos, en esta laguna que está muy cerca del cementerio, comenzaron a aparecer cadáveres, algunos de ellos descuartizados. La policía aseguraba que era la mafia que por entonces actuaba en Chicago. En años posteriores, 1960, extraños rituales dentro de esos muros del cementerio. Encontraban animales muertos, personas que aseguraban que magos del oscuro, magos negros, por las noches actuaban realizando ritos satánicos. Y desde entonces fotografías insólitas, algunas muestran sombras, otras niños. Lamentos han captado las grabadoras, y dos policías que, haciendo la ronda por este cementerio, se vieron ante lo fantasmal, ante lo desconocido. De esa laguna surgió un caballo fantasma y el granjero que iba con él. Es una historia que se remonta a 1870, cuando verdaderamente un agricultor que estaba arando con su caballo pues se vio inmiscuido en un accidente.
Las riendas quedaron enganchadas a su pie, el caballo se desbocó y ambos acabaron ahogados en la laguna. No son los únicos los policías los que vieron esa escena fantasmal. Con todas estas historias, Jude Feld, el fotógrafo del que les hablaba al principio, llegó hasta allí para intentar captar lo insólito, para intentar captar un fantasma. Y parece que así lo hizo. Con su cámara con carrete infrarrojo empezó a hacer varias tomas, 36 fotografías en total. En ninguna de ellas aparecen nada más que dos piedras, estas sobre las que está sentada esa mujer conocida como la señora Roberts. La señora Roberts tiene una historia, verdaderamente hay una mujer con ese nombre enterrada en este cementerio. Perdió a su hijo de pocos meses y, no pudiendo soportar la pena, decidió quitarse la vida. Desde entonces son muchas las personas que la han visto con ese niño en brazos. El fotógrafo Jude logró captar su imagen, pensativa, sentada en una piedra, mirando hacia el infinito. Muchos dicen que es una fotografía, por supuesto, trucada, pero fíjense en varias cosas. Si fuera una persona de verdad, su sombra se reflejaría en el suelo. Si fuera una persona de verdad, no se podría ver a través de sus pies y a través de su cabeza. Eso es lo que aseguran muchos amigos de lo insólito, de lo fantasmal. La mejor fotografía de un espectro captada desde hace muchísimos años. Y estamos hablando de una fecha muy cercana, 1991, Chicago. El fantasma de la señora Roberts por fin se encuentra en las cámaras fotográficas. Así son nuestras fotos con historia. Ahora les pido que presten mucha atención, por favor, a estos amigos. Perros especializados que buscan algo en una finca abandonada. Ese algo, ese intento de llegar hasta un hallazgo, se complementa con este georradar. Ustedes ya lo saben. En cada población española prácticamente hay una casa con leyendas. Una casa con historias de todo tipo. Una casa que se acaba convirtiendo en un rumor popular que va más allá de las generaciones. Sin embargo, en muy pocas ocasiones, los propietarios de un lugar de este tipo nos permiten acceder, nos permiten investigar libremente. Son menos las ocasiones en las que estas personas, de un nivel sociocultural importante, afirman haber asistido a fenómenos e incidentes de difícil explicación dentro de estos muros. Y aún es más extraño que haya una vieja historia no resuelta de crímenes, de sangre, de emparedamiento, como epicentro de esta especie de historia de suspense y terror. Hemos estado allí, hemos investigado. El georradar y los perros, bueno, eso lo resolveremos luego. Pero hay sorpresas. Todo comienza en un enclave muy conocido en cierto punto del Aljarafe sevillano, la finca del Magistral. La finca se llama Santa Justa, pero en el pueblo era conocida por el Magistral. Y el camino que se encuentra en la finca también es conocido como el Camino del Magistral. Entonces, entre un árbol y la valla de la finca había como un carril muy pequeño, que es por donde pasaban la gente para el campo. Y claro, yo recuerdo que cada vez que pasaban por ahí se santiguaban. Bastante, le tenían pánico, vamos, horror. El pasar por aquí era una cosa tenebrosa. Entonces como que esquivaban el pasar por aquí y bordeaban casi todo el pueblo por tal de no pasar por delante de la casa, porque que le tenían pánico.
Hace poco más de un siglo, en Villanueva del Ariscal, se construía una de las haciendas más misteriosas de este pueblo sevillano. Una gran casa acompañada de una extensa finca, sobre la que muchas personas hablan con auténtico terror y que parece ocultar tras sus paredes un oscuro secreto. La casa de Santa Justa, la hacienda Santa Justa, que no se llamó San José, ¿no? Mi abuelo la compró la finca para regalársela a mi abuela, ¿no? En los años, estamos hablando de los años 28, 30, por ahí, más o menos. Mi tío José Rafael empezó a contar la historia de que en esa finca había vivido un canónigo magistral de la Catedral de Sevilla y que vivía con su ama de llaves, a que le llamaba, él la llamaba como Dolorcita, pero él incluso llegaba a decir que su nombre era Dolores Sánchez. Era que un buen día, por visto, desapareció ese ama de llaves, y que nunca más se supo de ella. El caso es que por una cuestión de celos o algo, eso es lo que yo le he oído contar a mi padre, en relación con algún mayoral, algún capataz de la finca o algo, pues este señor pues no lo tomó aquello muy bien y decidió, pues lo que se dice vulgarmente, emparedarla viva, encerrarla en una bodega que por lo visto existía en la casa originalmente, ¿no? Las creencias populares sitúan la supuesta muerte de Dolores Sánchez en la casa del magistral. Un brutal crimen que quedó silenciado por los muros y azulejos de esta hacienda y que, por otro lado, parece haber querido manifestarse durante años a través de las presencias, luminarias y fuertes movimientos de objetos que allí se han podido ver y escuchar. No sé por qué algunas veces se notaba como, no sé, como una atmósfera un tanto extraña, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, que era una persona que no era especialmente miedosa, yo lo que no sé, porque cuando llegaba allí de chico le entraban ataques de miedo, se cerraba en su habitación. Yo subía arriba, porque a mí siempre me ha atraído la parte de arriba, y yo había veces que subía y esa butaca la veía moviéndose junto a la cuna de metal que había allí. Y claro, a mí me extrañaba porque allí ventanas cerradas, puertas cerradas y que se moviera la mecedora. Y yo algunas veces pues, la tocaba, la dejaba quieta, me daba la vuelta para subir la escalera o para subir a la otra parte de arriba. Y empezaba otra vez la mecedora a moverse. Soy la última persona que ha dormido solo en esta casa una noche entera. Y la verdad es que no lo he vuelto a hacer, porque aquella noche, cuando intentaba conciliar el sueño, noté una presencia en la habitación, como era el sonido de una respiración que no me dejaba dormir. Por mucho que intentara abstraerme de lo que estaba escuchando, no podía. Hasta tal punto que me tuve que levantar de la cama, mirar en los armarios, mirar en un hueco que hay debajo de la escalera, incluso salí fuera de la casa. Una sensación muy extraña. De hecho, precisamente en esa habitación es la que ahora mismo está en ruinas porque se ha caído el forjado. Y no se puede ni acceder siquiera. La mayor parte de los miembros de la familia Monedero confirman haber vivido extraños fenómenos paranormales en sus propias carnes. Y es que uno de los sucesos más llamativos que se han producido son sus atronadores ruidos, siempre en presencia de varios testigos. Esto fue una noche de un fin de semana, que estaba allí con otra persona
y sería aproximadamente 11:30, 12 de la noche, y empezar a sentir un golpe que atronaba la casa como si la casa fuese a caerse abajo. Entonces estos golpes, que era la impresión que a mí me daba, es como si la casa la estuviesen golpeando con una bola de acero, que la casa entera temblaba. Pues esto se repitió durante 7 u 8 veces. No volvimos a cruzar palabras entre nosotros, y rápidamente recogimos todo lo que teníamos en la casa y nos fuimos. Yo no tenía en ese momento la valentía de ir a por las habitaciones de la casa viendo de dónde procedía el ruido. Lo que sí puedo recordar es que aquello no era un golpe que lo pudiera dar una persona. Inmediatamente de llegar a la casa, bajarnos todos los niños, bajarse mi madre y todo esto, entramos en la casa. Vamos, habíamos estado como fuera de la casa como una hora quizás, ¿no? Más tiempo no estábamos entre ir y venir del pueblo, ¿no? Bueno, inmediatamente llegar a la casa y, bueno, dirigirse mi madre ahí a la cocina para cenar y tal, y de repente un ruido atronador arriba, así como una, yo qué sé, como si estuvieran destruyendo prácticamente el piso de arriba, ¿no? Tirando muebles, destrozando ventanas, lo que es un destrozo espantoso, ¿no? Bueno, cesaron aquellos ruidos, subimos arriba, y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando nos esperamos a encontrar, pues, muebles caídos, ventanas abiertas, objetos por el suelo. Aquello estaba impecable, cerrado. ¿Por qué se producen este tipo de fenómenos? ¿Puede estar la casa marcada por su trágico pasado? ¿Existió realmente la bodega donde supuestamente murió Dolores Sánchez? Sí, por lo visto existía un sótano, porque mi madre me lo ha dicho, que incluso ella había entrado en el sótano. Me dijo que era un sótano importante, de tamaño, grande, en el que al parecer se guardaba, a modo de despensa o de alacena, se guardaban bebidas, se guardaban... y que ese sótano, cuando mi abuelo compró la casa, lo mandó cerrar. Mi abuelo no quería que se investigara el pasado de lo que había sucedido aquí antes en la casa. No le gustaba. Y mi tío proponía bueno, vamos a abrir aquí, a lo mejor detrás de este tabique encontramos algo, vamos a levantar el suelo, porque mi tío había escuchado testimonios de personas del pueblo que le habían dicho que esta casa tenía una bodega. Y mi abuela nunca jamás le dejó tocar un solo ladrillo de la casa. La familia Monedero está intranquila. Necesita respuestas. ¿Dónde puede encontrarse la tan mencionada bodega? Un equipo de rastreo canino recorrió cuidadosamente cada palmo de la finca, obteniendo las primeras conclusiones. Sin embargo, parecían no ser suficientes. Y es que las mayores sorpresas llegarían a través del análisis realizado por un experto en georradar y varias catas llevadas a cabo sobre el terreno. Un estudio que nos confirma la existencia de un sótano sellado que abre un nuevo camino para localizar los supuestos restos de Dolores Sánchez y, quién sabe, acabar así con el enigma que durante tanto tiempo ha rodeado a la casa encantada del magistral. Desde luego, esta finca de Santa Justa, esta finca del Magistral, es un lugar muy agradecido para la imagen. Lo han visto, ¿eh? Tiene una fuerza tremenda y tiene fuerza esa unión entre lo antiguo, que sigue ahí presente, y lo moderno. Por ejemplo, las computadoras, el georradar, que nos suena así como tan extraño y que ustedes lo entienden ya perfectamente. Parece que ha detectado algo. Algo que verifica la leyenda, algo que la convierte en realidad. Bueno, vamos a ir comentándolo porque hay muchas cosas que quedan fuera de este reportaje de Carlos Largo.
han ocurrido determinados sucesos, se ha investigado y ustedes tienen que saberlo todo en este tema que nos parece francamente bello, aunque claro, yo no sé si tan bello para las personas que han sufrido los fenómenos. Pocas veces, lo decía al principio, una familia da luz verde sin ningún problema, con valentía, como debe ser, para que se investigue. Y yo lo agradezco personalmente. Aquí cada semana vienen valientes de todo tipo. Valientes que simplemente cuentan lo que les ha pasado y valientes con una gran categoría social. En este caso, permítanme que les presente a don Pablo Abascal Monedero. Él es abogado, profesor de Historia del Derecho de la Universidad Pablo de Olavide y estoy encantado de que esté en esta mesa. Bienvenido. Encantado. También le acompaña, y los han visto ambos en el reportaje, don Joaquín Hinojosa Monedero, profesor de Economía de la Universidad Hispalense en Sevilla. Bienvenido, Joaquín. Encantado. Gracias, porque además lo habéis contado con una fuerza tremenda, con una calidad en la comunicación, lo hemos entendido todo perfectamente y hemos entendido sobre todo que es una historia que viene de lejos. Habéis vivido esos fenómenos y yo creo que la primera pregunta es que no hay que avergonzarse de esto, ¿no? Vosotros, os acabo de presentar, cuando alguien nos dice, bueno, estos son tonterías o cosas, lo habéis vivido. ¿Y qué pasa cuando alguien lo vive y en el entorno es difícil entender que estas cosas ocurren? Pues diríamos que esto llega a ser parte de la familia y convivimos con estos fenómenos como algo natural. Hay una cosa que es curiosa, ambos habéis vivido fenómenos y hay una larga tradición y mientras veíamos el reportaje lo comentábamos, en ocasiones no hace falta ni siquiera que haya una aparición de algo. Unos sonidos, depende cómo sean esos sonidos y depende cómo parezcan, nos hacen retumbar por dentro incluso. Pero ese creo que lo que escuchabais todavía era más potente, más tremendo que lo que hemos logrado recrear nosotros. Efectivamente, yo tuve una experiencia hacia el año 85-86 y bueno, la sensación, como he explicado en otras ocasiones, es que aquello no era una cosa humana. La fuerza con que se veía golpearse la casa era inexplicable. Y varias veces. Y varias veces, y yo estaba en compañía de otra persona, con lo cual pues ya piensas que no es una cosa que te ocurra a ti solo. Fueron 7, 8, 9 veces las veces que oímos este ruido y provenía de la parte alta de la casa y bueno, todavía en el día de hoy no llego a explicar a qué fue debido a aquello. ¿Y tú de niño llegaste a escucharlo? Yo de niño, porque esto que refiere mi primo es muy posterior, porque ya él era más mayor, ¿no? Y fue una tarde de esas que volvíamos, mi madre se fue a la cocina y empezó a preparar la comida y empezaron esos ruidos. Y eran bastante más fuertes, eran tirando muebles, era todo. Y a mí lo que me llamó la atención, como aparece muy bien ahí en la recreación, mi padre tenía una pistola, subió arriba y es que después subimos todo, encendió luz eléctrica y aquello estaba todo perfecto. O sea, eran ya arrastrarse de muebles, movimientos como si hubiese personas en esa parte de arriba manejando cosas. Que es un clásico de los misterios, por cierto. Destrozando, tirando muebles, tirándolo todo. Era, claro, por supuesto, retumbaba la casa entera, vamos, una sensación. Y después la sensación de estar todo completamente cerrado, con barras de hierro, porque la casa, se ha observado ahí, tiene barras de hierro en las ventanas y todo. Completamente allí no había nadie. Vamos a tener la oportunidad de seguir conjuntando la investigación reciente con las experiencias que ellos han tenido, porque nos gustaría saber y recordar, ¿no?, momentos como esa última noche pasada durmiendo en este lugar, y yo creo que eso va a ser otra experiencia, otra forma de verlo, de humanizarlo. Hay una leyenda, ¿o no? Todas las poblaciones españolas tienen esa casa donde pasan cosas. La inmensa mayoría luego resultan ser cosas que se las lleva el viento, también hay que decirlo, pero aquí parece que hay algo más. Ustedes lo han visto, nos hemos puesto manos a la obra y sobre todo se han puesto manos a la obra nuestros queridos amigos, no hace falta ninguna presentación, Pepe Ortiz y José Luis Hermida. Bienvenidos a los dos, compañeros. Bueno, bienvenidos, buenas noches. Gracias, una vez más, gracias por... vamos, es que son casos impresionantes lo que nos traen nuestros amigos, que han investigado durante mucho tiempo, y además yo quiero agradecerles ese sobreesfuerzo de hacerlo con el entusiasmo auténtico para llegar a la verdad. Y en este caso vamos a empezar por lo que descubren las computadoras. Quiero una cosa, Pepe, quiero que a ver si nuestros compañeros nos ponen, estamos viendo imágenes traducidas al mundo de la computadora. Los georradares se están convirtiendo en elementos básicos para hallazgos arqueológicos, por ejemplo, para buscar determinados objetos, incluso huesos. Bueno, hay diferentes tipos. En este caso observamos que las gráficas indican algo. Vamos a traducirlo
¿Qué pasa? Las gráficas indican en algunas zonas que a mí ya por eso me preocupó, era en huecos, pero entonces, claro, el mismo técnico de georradar, un gran profesional, por cierto, decía que, claro, que él ahora mismo las capas, en algunos sitios no le cantaban que ahí existiese ningún tipo de sótano, pero claro, al entrar en una zona de la casa había hueco. Entonces, a mí lo que se me ocurrió principalmente, y has hecho bien en darle las gracias a esta Abascal Monedero y Hinojosa Monedero, esta familia que se han portado con nosotros maravillosamente bien con nuestro equipo, de hacer algún tipo de catas, porque eso es lo que no iba a definir si había o no había allí. Claro, cuando empezamos a hacer una sola cata no decía nada, hasta que hicimos una cata que fue precisamente de menos importancia que la primera, y ahí vimos probablemente en que la tierra estaba completamente suelta, que se había de alguna forma taponado en cierto momento de la historia. Aquello se había enterrado. Tanto es así que el maestro José Manuel, que también se ha aportado, este señor de Montes, con nosotros, le pregunté: ¿qué opinas profesionalmente? ¿Qué opinas? Dice: esta tierra está muy suelta, luego esto ha sido enterrado aquí algo. Y máxime, que más notario que Jaime Hinojosa Monedero, arquitecto, que ha estado al lado nuestra haciendo estas catas. Pero lo que sí podemos decir, Pepe, y esto es importante, es que no hay ningún resto óseo o elementos a ese nivel del suelo, que conecten la historia con el... No, es que es imposible. Claro. A ese nivel del suelo, hombre, si ahí se hiciera una prospección más a fondo, yo soy de la opinión que puede ser que se encuentre. José Luis Hermida, compañero, resulta que tú dabas un dato, porque es muy interesante ver todos juntos a veces el trabajo y lo que nos sugieren, ¿no? Las imágenes y las ideas. Y José Luis soltaba así a vuela pluma una cosa muy interesante, algo que él ha visto en tiempos modernos y algo que dice mucho de la sociología del misterio. Personas que se comportan de cierta forma delante de la casa. Sí. Santiguándose. Sí, exactamente. Este caso, Iker, te lo tengo que decir, a mí me viene persiguiendo 30 años. Y empezamos a investigar el caso, y uno de los días que estábamos investigando ese caso, efectivamente pasó un señor en un coche y se santiguó delante de la casa. Me quedé sorprendido, pero es que poco después pasó una señora andando y también se volvió a santiguar al pasar por la casa. Y esto sorprende, ¿no? Es decir, ¿por qué puede ocurrir esto? En vuestra opinión, ¿no? Yo podía ampliar algunas cositas más de todos estos años de cosas. En una ocasión tuvo que ponerse una denuncia a la Guardia Civil, varias ocasiones ha habido, pero concretamente una, porque habían entrado ladrones. La casa estaba en el campo y habían entrado ladrones. Entonces mi padre pues puso la denuncia, ¿no? Porque se encargaba de estas cosas y tal, ¿no? Puso la denuncia, y sí me la atestigua además un procurador de los tribunales con el que yo sigo trabajando, que la Guardia Civil le dijo que le había llamado la atención, que habían ido a hacer una inspección, habían encontrado la casa abierta y los ladrones le habían llamado la atención, se habían ido allí y no se habían llevado nada, habían dejado todo abierto. Dice, es como si hubiesen visto algo que los hubiese asustado. Buenísimo. Esa es una de las cosas... Denuncia en su momento, ¿hablamos de hace cuántos años? Pues mi padre murió en el 96, pues estamos hablando de los años 90. Años 90, existe esa denuncia. Entran los ladrones y se marchan rápido. Y se marchan. Fue esa la explicación que les había llamado la atención a los agentes de la Guardia Civil, que no se llevaran nada, dejaran todo abierto y lo dejaran en esas condiciones. Y hay una cosa que va a sorprender a nuestro público, o quizá no le va a sorprender tanto porque ocurren en estos lugares muchas veces. Hablamos evidentemente de las escurridizas voces que a veces quedan grabadas. No es la única obtenida en ese lugar, porque antes de esta grabación hay otra que parece que son las manillas de un reloj, José Luis, si no me equivoco. Sí, Joaquín. Estos hechos que voy a relatar ahora serían aproximadamente sobre el año 90-91. Era una noche de verano de estas muy calurosas de Sevilla, y quedé con un amigo para salir a tomar una copa. Y entonces le digo, oye, ¿por qué no vamos a la finca de la familia en Villanueva y le decidimos que íbamos a ir allá a tomarnos algo? Era de noche
y él por aquella fecha, este amigo, estaba preparando oposiciones a notaría. Quiere decir que llevaba siempre consigo una pequeña grabadora en la que se grababa a sí mismo los temas que tenía que cantar ante su preparador, ¿no? Y dice, pues mira, ya que vamos para allá me voy a llevar, le conté yo la historia esta, y dice, pues mira, ya que vamos a ir para allá me voy a llevar la grabadora con una cinta virgen y mientras estamos fuera pues la pongo a grabar allí algo. Entonces fuimos para allá, él iba con la que en aquel entonces era su novia y le dije, mira, la zona aproximadamente donde dicen que está el sótano, que se supone que está el sótano, según dice mi madre, es por esta habitación. Dejó aquello grabando, nos fuimos fuera y se nos pasó el tema de la grabación y al rato dijimos, oye, la grabación hay que pararla, efectivamente. Entonces fuimos a recoger la grabación y digo, vamos a escucharla aquí. La pusimos allí sobre la marcha y en ese momento empezamos, bueno, primero escuchamos como un tic-tac de reloj, pero en aquel momento se produjo eso que comentó Pepe Ortiz al principio, ese cambio de las personas. La novia en aquel momento fue presa de una especie de ataque de nervios. Vámonos de aquí inmediatamente, vámonos de aquí, yo no quiero estar aquí. Entonces, ante el estado de la situación, pues no tuvimos más remedio que recoger aquí lo que estábamos tomando, las bebidas, montarnos en el coche de vuelta a Sevilla y en el propio coche ella dijo, borra esa grabación, no quiero tener esa grabación. Entonces, para lograr que se tranquilizara, pues borramos la grabación. Aquí lo curioso es que además este rosario de fenómenos ocurre en una familia amplia y evidentemente con un nivel sociocultural que ustedes están viendo, que, bueno, pues ahí están los hechos y personas bastante objetivas, ¿no? Evidentemente, y con una mentalidad racional y científica. Pero han seguido las grabaciones. Vamos a escuchar la grabación primero, vamos a hacer eso, y luego me contáis cuál es la historia de esta voz en concreto, que parece muy clara. Yo cuando la puse en Milenio 3 me quedé como muy sorprendido y digo, caramba, esto parece un alarido, pero muy claro. Lo hemos repetido, como es habitual, varias veces. Escúchenlo y ahora sabremos la cara oculta de esta voz en plenas investigaciones en torno a la finca del Magistral. Estábamos viendo las imágenes de una escalera, ocurre ahí la grabación, en una escalera concreta, no sé por qué se elige ese lugar, silencio absoluto y tomáis ciertas precauciones. Esa psicofonía la he hecho yo, fuimos José Luis y yo, y nos acompañó Jaime, y José Luis eligió la capilla, y yo elegí la escalera. Entonces puse mi grabadora, la dejé, y nos fuimos todos, abandonamos la casa, estamos hablando serían las 11 y de la noche aproximadamente, y nos fuimos y nos volvimos pues casi hasta la 1:30 de la madrugada o más. Aprovechando ese momento en que estáis fuera de la casa, alguien, siempre pensando casi como abogado del diablo, pudo haber, no parece... Es un sonido muy claro, pero que parece que viene de lejos. ¿Alguien pudo haber accedido a la casa, a las inmediaciones, y hacer ese sonido? La casa quedó totalmente sellada. Nos fuimos como a 1 kilómetro, más de un kilómetro, algo más de 1 kilómetro, y al volver nos llevamos la psicofonía. Pero curiosamente esa escalera, la continuación de esa escalera es donde la cata que se hizo demuestra que ahí estaba la bodega. O sea que la escalera además está sobre ese lugar. Exactamente. Debajo de esa escalera donde se hizo la cata que demuestra la existencia de la cata, de la bodega. ¿Qué opináis cuando surge, por ejemplo, a nivel personal, esta voz clara? ¿Lo relacionáis con el resto de hechos? Yo he escuchado, yo desde pequeño, que es cuando tengo eso, sí puedo contar que algunas noches, nosotros éramos niños, nos quedábamos allí, la casa tenía un sistema de puertas interiores para cerrarlas. Entonces, cuando estábamos todos, pues no se cerraban esas puertas. En cualquier caso, por la noche, ya en el silencio de la noche, en verano, todas las ventanas abiertas, escuchábamos murmullos en una parte concreta de la casa, unos murmullos como conversaciones.
que no tenían explicación. Y yo lo que siempre notaba allí una atmósfera cargada, una atmósfera extraña. Yo lo de los murmullos, pero yo se lo he oído comentar a mi primo, que a él y a su madre, y su madre le han oído varias veces eso de los murmullos por la noche. ¿Escucháis aquí una voz más o menos clara en esta última grabación? Sí. Decís que se escuchaba a Miguel. Exactamente, yo claro. ¿Escucháis Miguel? Yo parece ser que se dice Miguel. Me puse a investigar a ver si ahí había... Yo tengo aquí una nota, como un recibo, simpaticísimo, del año 1952, pero yo lo que quería investigar a ver si había asistido allí como encargado o trabajando algún Miguel, ¿no? Y exactamente tengo aquí la nota de hoy, día 17 de agosto de 1952, se le entrega a Miguel 224 pesetas, de las cuales 112 corresponden a trabajo de la semana, comprendida entre las 18 del lugar, llamada Miguel. O sea, exactamente, Miguel Nevado, básicamente. Pero hay que comentar también una cosa, el casé que yo había puesto en la capilla estaba como a 10 metros o menos del que se puso en la escalera, y en él no se capta nada. Nada, en absoluto. Ninguno. Una vez más, es una grabadora sí lo capta y la otra no. Fíjate cómo una cinta totalmente virgen, sin modulación al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Hombre, que es que si hubiera habido alguien que se hubiera entrado, claro, hubiera dado una voz o lo que sea, hubiera salido en las dos grabadoras. ¿Creéis con todo esto que la leyenda de, por ejemplo, lo más truculento, o ese crimen o esa historia, podría tener visos ahora más reales de lo que pensabais en un principio, después de esta investigación y después del georradar? Yo no te sé decir, pero ahí cosas raras ocurren y han ocurrido. Entonces puede que haya alguna relación sobre la leyenda que corre en el pueblo porque esa leyenda existe, como leyenda me refiero. Sí. Hay una creencia en que ese crimen de una empanada... Bueno, fue el padre de Pablo el que tuvo primera noticia de esta historia. Mi padre, lo que contaba mi padre era una situación como de celos de este señor, el del magistral. Dice, estaba celoso, era como el ama de llaves, la mujer del cura, y estaba celoso de un tal mayoral. Que ahora que habéis dicho eso de Miguel, yo no recuerdo, eso no lo puedo atestiguar, pero mi padre le ponía nombre a ese mayoral o capataz o algo que él llamaba. Yo no sé si era Miguel o algo así. Y esa ama de llaves nunca se volvió a saber nada, realmente desapareció como... Sí, esta señora desaparece. Desaparece, lo mismo que desaparece también, se pierde el rastro del señor Roca, que era por lo visto de Canarias, se pierde el rastro de los dos. Aunque me parece que Pepe ha investigado y este señor, una cosa muy llamativa es que se hace un panteón fabuloso, el cementerio que nosotros eso no lo sabíamos, lo ha investigado él, en el cementerio de Villanueva del Ariscal, como pensando en perdurar allí muchísimo tiempo, retirarse y vivir allí, y sin embargo desaparece él, desaparecen todos los personajes de esta historia. Pero sobre todo al público le interesará, Pepe, saber algo que sabemos de esa mujer, si se sabe algo. Pero yo he estado, sí, se pierde totalmente. Nada, aquí les quiero dar las gracias al ayuntamiento de Villanueva, porque me han ayudado muchísimo, y también al juzgado, y en el juzgado, ni en el ayuntamiento, ni en la parroquia, por mucho que muchos datos que yo he querido investigar, no hay absolutamente nada. Ahora tenemos un georradar que indica ese hueco o esa tierra removida, y claro, estamos viendo las imágenes que son bastante impresionantes. En el lugar de la leyenda se excava. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará? Eso podremos saber en el futuro, sería interesante. Lo que pasa que vaya usted a saber dónde pueden estar esos restos, si es que existen, emparedados, a qué distancia. Pero las computadoras, los perros, la investigación demuestran que muchas veces allí donde hay leyenda resulta que pasa algo real, que hay un sustrato, una raíz auténtica. Y gracias a estos amigos hemos podido entrar un poco, casi a hacer la autopsia, entre comillas, y amable por supuesto, de toda una historia que lleva varias generaciones contándose, y con esa imagen tan fuerte que contaba José Luis Hermida, de personas que aún hoy, por algún motivo que se nos escapa, se santiguan delante de esa casa. La típica casa con fenómenos, casa aparte, casa curiosa, y que gracias incluso a las personas que han vivido en ella hemos podido contarles con toda la intensidad. Ahora la opinión es libre, claro, por supuesto, pero yo creo que es una conjunción de fenómenos francamente interesante. Yo estoy seguro que conozco muy bien a mis amigos José Luis Hermida y Pepe Ortiz, que seguirán la investigación, y estoy seguro de que si hay nuevos datos, que pueda haberlos, imagínense la sorpresa,
vendrán aquí a contarlo. Gracias de verdad. Por supuesto. Gracias. Aquí estaremos. Gracias, por supuesto, a los dos, porque yo creo que os agradecemos muchísimo toda la información, toda la luz verde. No es lo habitual y por eso quiero redundar en ese aspecto. Vivencias que forman parte de la vida de cada uno, que no se pueden poner en duda, que lo habéis vivido, lo habéis sentido, y gracias a todo eso hemos generado este mosaico que estoy seguro que va a hacer que muchas personas que quizá hayan tenido otras experiencias en ese lugar se pongan en contacto con nosotros ahora que lo hacemos público. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. Gracias de verdad. Y nosotros nos marchamos ahora con otro tipo de noticias. La actualidad, que viene repleta de historias en Cuarto Milenio. 7 días con toda la información del misterio concentrada. La tienen ya aquí. Sin duda comenzamos con una de las noticias del año, creo yo. Impacto y ¿qué habrá detrás? La noticia quizá muchos la conozcan. Un hallazgo, un fresco, los mayas y el calendario que de alguna forma, el del 2012 y la profecía, que no se ajusta a la realidad. El descubrimiento se ha hecho en el yacimiento de Xultún, en la selva de Petén, en Guatemala, y es el calendario maya más antiguo que se conozca por el momento. Se trata de varias tablas astronómicas del siglo IX pintadas en las paredes de la vivienda de un escribano que describen el ciclo de la luna y los planetas mucho más allá del año 2012. Las paredes, adornadas con una formación de hombres con uniformes negros y cientos de números que son cálculos de ciclos, pues ven el ceremonial de 200 días, el solar de 365 días, el de 584 días del planeta Venus y el de 780 días de Marte. Las tablas, que intentan encontrar la armonía entre los eventos celestes y los rituales sagrados, se extienden unos 7000 años en el futuro y son cíclicas, por lo que según los investigadores no proporcionan ninguna señal para pensar que se avecina el fin del mundo. Pero son los mismos investigadores que repetían una y otra vez que las muestras clarísimas del calendario maya acababan en el 2012. Bueno, larga prórroga que nos dan los mayas y yo creo que es un alivio, ¿no? Más o menos. Vamos con otra cosa que a mí me impresiona mucho más, sinceramente, no les voy a engañar. Las pinturas más impresionantes, o unas de las más impresionantes, parece una especie de documental en movimiento. De momento eran las más antiguas, fechadas hasta ahora, 32.000 años. Cueva Chauvet, cueva de los misterios. Bueno, hace poco Werner Herzog hizo una película sobre Chauvet, el interior de dificilísimo acceso, y dijo una frase, dijo: parece un regalo de Dios. Lo que vio allí le impresionó. Tiene la facultad de cambiar a quien entra dentro. Novedades sobre esta maravilla misteriosa de Chauvet. Hace unos días, Proceedings, la revista de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, publicaba una nueva investigación que se ha llevado a cabo sobre las pinturas de Chauvet. Hasta ahora se decía que fueron pintadas hace unos 32.000 años, pero tras los nuevos análisis de geomorfología de la cueva y sus entradas, se piensa que tienen 38.000 años de antigüedad. El informe elaborado por el Centro Nacional de Prehistoria y la Dirección General de Patrimonio francés incorpora una nueva medición, la exposición de rayos cósmicos de la superficie. Siguiendo estos análisis en la roca, ha quedado demostrado que el acantilado que se encuentra sobre las cuevas ha colapsado varias veces, prohibiendo el acceso a las mismas durante 21.000 años. En fin, la prehistoria que tiene que retrasar, hablábamos de viajar al pasado, un poco lo que está pasando también en este aspecto. Observen por favor esos tigres. Hay muchísimas figuras impresionantes, pero esos tigres persiguiendo a lo que van a ser sus víctimas en proceso de caza es de lo más asombroso que yo he visto en mi vida. Ahí están, mírenlos. Pintura mágica, qué duda cabe. Vamos ahora con magia más macabra, pero recurrente. Otra identidad para Jack el Destripador, en este caso una mujer. Un nuevo libro, es el que ha salido ahora y asegura que quien mató a las prostitutas en Londres fue una mujer. El escritor John Morris, en su libro Jack el Destripador, la mano de una mujer, afirma que hay numerosos indicios en los crímenes que indican que una asesina en serie fue la autora. El autor incluso da un nombre: Lizzie Williams, la esposa del médico real Sir John Williams, señalado por múltiples investigaciones como el principal sospechoso de los asesinatos. Morris sostiene que la infertilidad de Lizzie habría despertado en ella una furia homicida y señala que a 3 de las víctimas les habían quitado sus vientres. Además sugiere que su marido tenía una aventura con una de las atacadas, con Mary Jane Kelly, y que cerca de uno de los cuerpos había 3 botones de una prenda aparentemente femenina.
auténtico culebrón, el Jack el Destripador, sin duda el asesino más célebre de todos los tiempos. Médico de la corte, pintor simbólico, estoy anotando, carnicero, cura extraordinariamente alto, científico loco, peregrino errante, o sea, ¿cuántos hombres y mujeres en este caso se esconden tras el retrato fantasma de Jack el Destripador? Estoy seguro que en unos meses volveremos a dar la nueva teoría de otro nuevo novelista que se acerca al misterio. Ninguno la ha podido demostrar 100%. O sea que debe estar la cosa muy complicada, que al final ninguno debe tener razón y Jack el Destripador es eso, parece un auténtico espectro que actuó en 1888. Vamos ahora con otras noticias, algunas más amables, otras no. Mundo insólito. Les presento a Gary Galka, un ingeniero electrónico que desde el año 2004 viene creando artilugios para intentar contactar con los muertos. Todo porque en ese año su hija de 17 años falleció en un trágico accidente de tráfico. Lo primero que inventó un walkie-talkie y se comunicó con ella a través de este, o por lo menos eso cree. Dice que le dio un mensaje: papi, estoy bien. Desde entonces ha creado 30 artilugios en los que asegura que se puede contactar con el más allá, desde los $79 a los 350. Fíjense la panoplia de instrumentos que tiene para comunicarse con el más allá. Y fíjense en este vídeo que está causando pues un verdadero impacto en internet. Lo llaman el monstruo de Petrobras. ¿Y por qué? Porque la compañía petrolífera que lleva este nombre lo grabó con sus cámaras submarinas cuando intentaban pues captar cómo salía el petróleo desde dentro del mar. Y lo que consiguieron fueron estas imágenes. Para algunos una medusa gigante, para otros un calamar de grandes dimensiones. Otros opinaban que simplemente eran redes de pescadores que se habían quedado enredadas en la cámara. Pues ahora unos biólogos dicen que no es nada de eso, que es la placenta de una ballena. Es casi más insólito que se trate de un animal gigante, ¿verdad? Pues miren, una placenta que va navegando por el mar. Y acabamos en Santiago del Estero, en Argentina. Este niño de 11 años, Ezequiel, asegura que la Virgen apareció en su casa y que desde entonces tiene el don de sanar con las manos. Filas y filas de gente que a lo largo del día se apelotonan en la puerta de su vivienda para que le imponga las manos, y algunos aseguran que ya han sido curados de graves enfermedades. Y nos vamos a la videoteca, Cataluña Misteriosa, un programa presentado por el personaje que más sabía del mundo del misterio en Cataluña, Sebastián Darbó. Pues sí, esta semana hablamos de Cataluña Misteriosa, y es que el Centro de Emisiones de Televisión Española Territorial en Cataluña fue uno de los pioneros en elaborar programas que tenían una motivación especial, la de recuperar a nivel etnográfico, antropológico y misterioso todo un legado que se perdía. Final de los 80, principios de los 90, y con la batuta de Sebastián Darbó se empiezan a rodar miles de metros de película buscando esas historias que tanto nos interesan y que han quedado un poco congeladas en el tiempo. Ejemplo, lo que viene a continuación. Era un especial sobre casas encantadas, asunto que interesa, pero me ha llamado la atención un minuto en concreto. El profesor, doctor, etnólogo Bordas empieza a sacar de su archivo personal una serie de fotografías que son muy curiosas. Ustedes pueden pensar lo que quieran, claro. Son fotografías donde aparece una especie como de estrella de 4 puntas, y en aquel momento el doctor Bordas y otros especialistas estaban convencidos de que significaba algo, que aparecían en ciertos lugares y sobre ciertas personas por algo. Era un poco el estigma de 4 puntas del misterio. Recordemos esa visión, ese expediente tan curioso en Cataluña Misteriosa, Televisión Española. Han pasado ya más de 20 años. Aquí tenim un cas molt concret que encara no sabem ben bé quin serà el seu final, i és el d'un misteriós estel que es dona en certes circumstàncies. Es dona en llocs carregats, amb esglésies que se sap que s'han produït una sèrie de rituals, inclús en aquest cas una mica negatius. Surt aquesta estrella impregnada.
La mateixa església vista de dins, en l'àpside d'aquesta església es torna a veure aquest estel de 4 punxes. Enmig d'un ritual que suposadament deu ser d'ocultisme, es veu també aquest estel una altra vegada, va quedant reflexat. Però no només és en aquests rituals, podríem dir, màgics o ocultistes, sinó que en les pròpies persones també s'ha donat el cas. El que no sabem si amb el temps, això és el cas d'un nadó, pràcticament d'un recent nascut, també se li donen aquests estels en la seva mateixa pupil·la. És un estel de 4 punxes i es dona també en la seva boca. No sabem si el dia de demà aquest infant serà un sensitiu o no. Les confesaré mi desconocimiento absoluto en torno a esta historia de estrella de 4 puntas y realmente singular. Aparece, como han visto, en ubicaciones muy concretas donde, según explicaba Bordas, había habido ritos más o menos oscuros, pero también aparecía sobre las pupilas y la boca de algunas personas, sobre todo niños. Sí que esto se hizo célebre, pero mucho tiempo después, casi una década más tarde, con El sexto sentido, película tantas veces referida aquí en Cuarto Milenio. ¿Recuerdan, quizá, hagan un poco de memoria, esa madre que explica que su hijo, desde que ha nacido, tiene esas marcas, esas luces, esa especie de señal que le rodea desde el principio? Bueno, pues aquí en Cataluña Misteriosa, dicho y hecho, nos mostraban fotos en papeles, la época, esta especie de extraña evidencia. Hombre, hoy en día sabemos, sobre todo con cierta fotografía digital, que el lens flare o el efecto típico se parece bastante a esa estrella de 4 puntas. Tiene una forma más de embudo y ha aparecido en muchas fotografías de Carmen, analizado en estos años en la sección de espectadores. Podríamos hacer una comparativa entre ese efecto y esta estrella concreta de 4 puntas tan simbólica. ¿No es exactamente lo mismo? ¿O sí? Ustedes deben opinar viendo las imágenes. Nosotros ahora nos marchamos hacia otro lugar, más allá de la videoteca, pero sí encerrado y congelado también en el tiempo y el espacio. Hablamos de Irlanda, hablamos evidentemente de la tierra de los druidas, de los celtas y de una cultura absolutamente desconocida a pesar de la cercanía. Hablamos de los más viejos mitos de la eterna Europa. Dublín en concreto, no un lugar apartado, Dublín, y una iglesia, y unas momias, y unos sucesos que les van a interesar. Vean este adelanto, porque enseguida, con un guía de excepción, vamos a viajar a la extraña ermita de San Mican. Tienen que conocerla. Y el mejor guía para este viaje en busca de nuevos misterios y enigmas tiene que ser, es por naturaleza, nuestro amigo Tomás Hijo, profesor de la Universidad de Salamanca, autor de un montón de libros y sobre todo un explorador con alma de niño, alma inquieta. Tomás, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Luis. San Mican. San Mican. Un lugar que en Dublín sí que es un símbolo, que tiene sus secretos, que tiene una buena porción de enigmas y que hemos recorrido contigo con imágenes un poco a flor de piel, vagando por lugares con ese carácter tan umbrío, ¿no?, propio del mundo céltico, del mundo irlandés. Cuéntanos, ¿por qué tenemos que conocer este sitio? Bueno, el Mican es una iglesia que está en la ribera del río Liffey, en Dublín, y es un lugar que aparentemente no reviste mucho interés, no externamente, y es un lugar bastante olvidado por el turismo. Pero sí que es cierto que tiene una atracción en su interior, en sus catacumbas, que es auténticamente escalofriante y a la vez maravillosa, y por otra parte es un nudo enorme en todo lo que es el mundo legendario irlandés, que tiene que ver con santos, con el origen de la propia ciudad, con las cruzadas, bueno, con un montón de historias maravillosas y de leyendas que de alguna forma confluyen, ¿no?, en ese lugar. Típico nódulo de misterios, típico lugar germinal de cosas que luego van pasando de generación en generación, pero sobre todo llama la atención, por ejemplo, claro, antes de hablar de algunos personajes, es un mundo bastante escalofriante. Sí. Es un laberinto interior. ¿Qué es todo esto? Cuéntanos, ¿dónde estás en este momento? Las catacumbas de San Mican son un lugar que está abierto al público y que de alguna forma ofrecen una especie de profanación
consentida, ¿no?, por parte de las autoridades eclesiásticas del lugar. Bajo la iglesia de San Mican hay unas catacumbas que, según los estudiosos, serían más o menos del siglo X, del siglo XI, y que pertenecen a una antigua iglesia vikinga que hoy en día pues ha sido reconstruida, pero las catacumbas permanecen las originales. Y allí hay una serie de enterramientos, una serie de ataúdes, una serie de cadáveres que misteriosamente, dado que la iglesia todavía está al uso y todavía se entierra gente allí, se permiten ver. Y se permiten ver porque tiene una curiosidad muy grande, que es que son momias naturales, cadáveres incorruptos. Hay muchas teorías sobre por qué la gente que se entierra en San Mican permanece así, y bueno, hay quien dice que es porque hay metano en el ambiente, porque era un antiguo lugar pantanoso, por la piedra caliza. Hay muchas teorías, en realidad no se sabe por qué, pero quien se entierra en San Mican no se pudre, sino que se seca. Claro, e imagino, Tomás, que esto, y en este ambiente hablamos del siglo X y siglo XI, genera ya una primera leyenda. Hay un lugar sagrado donde uno toma sepultura y resulta que se mantiene prácticamente incorrupto, que es otro de esos misterios que tanto ha inquietado al hombre de la antigüedad. ¿Por qué algunos cadáveres se convertían en polvo y otros? Y sobre esto se habló de personajes muy especiales, de santos incluso. ¿Por qué algunos se mantenían? Teorías muy diversas. Muy diversas. Hay muchos científicos que han intentado ver qué es lo que pasa aquí, pero ya te digo que no hay una solución concluyente. En cualquier caso, sí que se sabe que ya en el siglo XIX o incluso antes, estas catacumbas eran visitadas como una especie de atracción turística primitiva de Dublín, y que muchos ilustres iban a visitar esto un poco atraídos por el morbo. Por lo que parece, el panorama de San Mican en el siglo XIX era todavía peor, o todavía más escalofriante del que se puede ver ahora, porque ahora, aunque hecho de una forma un poco improvisada, hay cierto orden, hay cierto sentido de exhibición en las catacumbas, pero en aquel tiempo, por lo visto, todo estaba al natural, digamos, como se podía encontrar esa serie de enterramientos. Parece que hay tantos muertos en San Mican, tanta gente enterrada, que los ataúdes de madera de vez en cuando se rompen, se quiebran los de las partes de abajo, y los cadáveres simplemente se escapan de los Y me imagino los testimonios de sustos y del impacto que puede producir en este ambiente empezar a escuchar crujidos, ¿no? Sí que se sabe que hay visitantes ilustres que han dejado testimonio de ello. Uno de ellos, tal vez el más famoso, es Bram Stoker, el autor de Drácula, que visitó estas catacumbas, parece que en una especie de excursión familiar en su tiempo, él era de Dublín, y allí se encontró con este panorama. Y bueno, todos los dublineses coinciden en que el origen de la novela de Drácula, esta novela que cuenta cómo hay un muerto que está en tierra consagrada, durmiendo en su ataúd, y se levanta, ¿no?, porque en el fondo sigue manteniendo todo su cuerpo y todas sus funciones, pues se le ocurrió por el trauma que sufrió ese Bram Stoker niño al visitar las criptas de San Mican. Esta historia es maravillosa y tremenda al mismo tiempo, pero es una de esas leyendas urbanas, ¿o no? Que uno de estos muertos, uno de estos seres incorruptos, fue tan fuerte el aldabonazo en las neuronas de aquel niño que motivó esa historia que sobrecogió al mundo tiempo después, la de un muerto que no acaba de estar muerto. Exactamente, esa es la cuestión. ¿Quiénes pueden ser los habitantes de San Mican? Se habéis hablado mucho. Hay una hipótesis generalizada, legendaria, porque no hay ninguna conclusión sobre esto, que trata de atribuir una identidad por lo menos a 3 de los 4 cadáveres. A estos 4 cadáveres se les llama en Dublín The Big Four, ¿no?, los 4 importantes, los 4 grandes. Hay uno de ellos es un pequeño cuerpo de mujer del que no se tiene ningún dato, y es curioso que no se haya llenado ese vacío de leyendas como ha sido el caso de los otros 3. Después hay otra mujer pequeñita, en las imágenes se puede apreciar cómo conserva las uñas, cómo tiene un cutis delicado, cómo tiene unas proporciones muy agraciadas, y se le llama la monja, ¿no? Se dice que es una monja que está enterrada allí. Otro de ellos le falta una mano, por lo que la tradición dice que se trata de un ladrón que se reformó, fue acogido por la comunidad monástica y al final fue enterrado allí como un hermano más. Y el más importante de todos ellos es al que llaman el cruzado. Al cruzado se le atribuye, según el guía y según las fuentes oficiales, una antigüedad de 800 años, o sea que es una momia del tiempo de los normandos que todavía sigue allí, y se le llama el cruzado porque tiene la forma de enterramiento es la que la tradición atribuye a los cruzados. Tiene las piernas en cruz, pero, y esto es un detalle macabro y morboso, las tiene partidas y vueltas hacia arriba, porque este hombre era un gigante que medía más de 2 metros. Ahí están los misterios de este lugar. Algo inusual, un gigante. Y
aparte tiene una mano alzada, una mano que sobresale del ataúd y que la tradición dice que quien estreche la mano del cruzado tendrá un año de buena suerte. Y sin embargo la investigación, legajos de investigación histórica, con lo que son los irlandeses para esto, no ha arrojado datos concretos. No, hay una lista de cruzados, hay gente que se ha preocupado de ver quién podrían ser estos tipos y se han hecho unas listas de cruzados que fueron a Tierra Santa en aquella época y todo apunta a que en estas listas hay un personaje, un tal Walter Ridersford, uno de los condes de Dublín, que asistió a las cruzadas y que construyó abadías, castillos, monasterios. Puede que este Ridersford sea el cruzado que está en el ataúd o tal vez uno de sus familiares, porque sí consta sin nombre que un miembro de esa familia fue allí. Además, el hecho de que la momia tenga la mano levantada se ha relacionado con el hecho de que en muchas ocasiones, cuando los cruzados volvían de Tierra Santa, una vez hechos sus votos, si habían estado en batalla allí, se les enterraba con la mano sobre el pomo de la espada en acto de desenvainarla, ¿no? Con lo cual, el hecho de que la mano tenga esa posición se ha relacionado con la posibilidad de que ahí hubiera una espada que ahora ya no está y por eso la mano está en esa posición. La teoría científica, lo que argumentan, digamos así, los estudiosos de las momias, de la incorruptibilidad, sobre todo achacan esta extraña facultad de este lugar sagrado, decías, al aire, a la piedra, ¿a qué? Sí, parece que esta iglesia está construida en la ribera del Liffey, ¿no? Dublín se llama Dublín porque en gaélico es pantano negro, ¿no? Y entonces parece que toda esta zona es pantanosa, muy rica en metano, muy rica en piedra caliza, y lo cierto es que una temperatura estable. Yo he estado en esta iglesia en distintas épocas del año y cuando bajas a las criptas en invierno hace calor y cuando entras en verano están frescas, ¿no? Con lo cual parece que esa presencia de metano, esa piedra caliza que absorbería toda la humedad y esa estabilidad de la temperatura hacen que esto suceda. De hecho, hay muchos otros cadáveres enterrados aquí y se sabe que esto lleva pasando durante toda la historia. Esta iglesia además es como se supiese desde hace mucho tiempo perfectamente esa facultad especial de esta iglesia. Exactamente. La iglesia de los incorruptos. Eso es. El problema para los investigadores históricos es que en los años 20 una bomba estalló en una de las contiendas civiles irlandesas cerca de la iglesia, fue dañada la estructura de la iglesia y se perdieron los archivos en aquella explosión, con lo cual no es posible saber mucho, ¿no? Pero sí que hay la tradición afirma, y se pueden ver además allí documentos colgados en las propias criptas, y hay pues varios de los rebeldes más famosos de la historia irlandesa, de los rebeldes contra la corona, que están enterrados allí, con lo cual esta iglesia tiene esa cosa ambivalente, ¿no? Estas historias que hablan de seres medievales, antiguos, y por otro lado es una especie como de santuario de los grandes rebeldes irlandeses que están enterrados allí. Y la leyenda de este lugar tan importante, tan desconocido, yo creo en España, pero que en Dublín es como ese secreto conocido por algunos, es que encima tiene que ver incluso con la génesis de la propia ciudad. Sí, porque parece que lo que la historia nos dice es que en el siglo XI una comunidad danesa marginal, porque ya habían sido expulsados por un hombre que se llamaba Wolf, el temerario, ¿no? El lobo, los daneses estaban ya proscritos en las afueras de la ciudad y construyeron esta iglesia. Esto es lo que nos dice la historia. O sea, que la historia empieza ya con un individuo que le llamaban el lobo, que atemorizaba a otro grupo. Exactamente, un normando de alguna forma que atemorizaba a los daneses y que los mantenía o los expulsó de la ciudad. Pero la leyenda, como siempre, y como dice nuestro gran Robert Graves, nuestro amado Robert Graves, cuenta las cosas históricas de una manera maravillosa. Y la cosa que aquí se cuenta es que un día, cuando el Liffey era ese pantano negro habitado solamente por pastores, apareció un monje que no hablaba, ¿no? Los lugareños pensaron que era mudo, pero lo que pasa es que este monje tenía un voto de silencio. Y bueno, pues este hombre llegó allí y lo primero que hizo fue construir un puente de tablones, un puente de barcas, para que los pastores pudieran llevar sus rebaños al otro lado del río. El segundo nombre de la ciudad de Dublín, que consta en todos los escudos oficiales, es precisamente el puente de tablas o el puente de cañizo. Entonces, cuando los pastores empezaron a llevar a sus ovejas al otro lado del río, empezaron a aparecer los lobos, y comandados por un gran lobo negro, ¿no? Y este santo mudo, este santo que no hablaba, cruzó el río, se acercó a ese gran lobo negro, lo apaciguó y le quitó una flecha que el lobo tenía clavada, y desde entonces el lobo se hizo su amigo. Y a este hombre lo empezaron a llamar Molcaon, ¿no? Una especie de primitivo Mican, que es el pastor de lobos, y al lobo lo llamaron Cúnalag, que es el protector de los débiles. Y entonces entre San Mican y su lobo empezaron a proteger la zona, y se sabe que San Mican hablaba con el lobo, se retiraba al bosque a rezar con los demás lobos y de alguna forma se convirtió en pastor de lobos. Es un poco como la historia de Ana María, la lobera asturiana, una mujer que tenía la facultad de entender a los animales, que fue procesada por la Inquisición, de la que hemos hablado en este programa. ¿Se acuerdan?
vagando por los montes asturianos con grandes grupos de lobos que además la obedecían, atendían a sus consignas, y eso generaba una impresión tremenda. El lobo negro, el gran lobo negro, como elemento arquetípico de las historias célticas, claro, de aparecido en la noche. Eso es, y también como paradigma de lo salvaje, ¿no? De estos santos evangelizadores que conseguían ir abriendo camino dentro de la naturaleza madre para la civilización. La cuestión es que la historia se hermana con la leyenda cuando en esta historia aparecen los vikingos, ¿no? Aparecen esos daneses asustados por el lobo. Los daneses llegan a la ribera del río, empiezan a matar a todos los pastores, a todos los fieles, a todos los feligreses de la parroquia de Mikan, que era ya obispo, y entonces Mikan lo que hace es convocar a una manada de lobos para luchar contra los vikingos. Y no solamente consigue vencer a los vikingos, sino que los vikingos se convierten al cristianismo, beben de un cáliz, y en ese momento le dicen los vikingos que cuál es esa facultad divina que él tiene para mandar a los lobos. Y entonces cuando Mikan rompe su voto de silencio y dice una sola palabra: paz. Y en ese momento muere. Y aquí es una cosa maravillosa porque lo entierran en el tronco partido del gran árbol ceremonial, del gran árbol de reunión de aquella comunidad. Lo entierran en ese árbol, en el lugar donde hoy están las Cortes de Dublín. Con las ramas del árbol hacen el primer dique, el primer muelle para que atraquen los barcos, y con aquel cáliz construyen unas esposas de oro con las que encadenar a quienes pervierten la justicia del lugar. Con lo cual es la misma historia contada de una forma muchísimo mejor, y todo está relacionado con esta iglesia, con San Mikan, que es una iglesia en principio trivial, incluso un poco fea, pero que está rodeada de toda esta historia, de todo este halo, y quien pise allí estoy convencido de que notará la presencia de esa cosa mágica, legendaria. Se nota mucho, sí, sí. Y además es una iglesia en donde se practican los cultos, y una iglesia que está perfectamente actualizada, ¿no? Lugar sagrado, lugar lleno de leyendas y realidades, desde los lobos negros hasta los combates entre fieles y seres humanos, pasando por las condiciones, extrañas o no, que hacen que los cuerpos se conserven ahí, e incluso observamos la historia de ese Bram Stoker niño ideando la figura del vampiro más famosa de todos los tiempos, después de esta visita que hemos hecho también mucho tiempo después con Tomás Hijo, y que ha sido, como ya les advertía, un guía excepcional para seguir conociendo cosas que no están muy lejanas geográficamente, pero que son tan diferentes, tan distintas. Ahora entendemos un poco todo esto, claro, esa bruma general que rodea el mundo céltico y que sigue posándose en esta iglesia de San Mikan. Tomás, como siempre, ha sido un auténtico placer, y espero pronto tener otro viaje, saber más, y que esta guía del mundo mágico nos siga aportando cosas tan positivas y tan hermosas. Yo creo que todos seamos más felices si conociéramos los secretos de estas cosas que nos rodean, ¿no? Yo de momento ya me quedo con ganas de ir allí. ¿Ustedes? Tomás, como siempre, gracias. Gracias a ti. Mucha suerte con todos los libros que estás realizando, con esa increíble tarea de acercar a los niños el mundo mágico, la España mágica en concreto, y con Tatanka Ediciones, ¿no? Tatanka Ediciones. Gracias, Tomás, como siempre. Iker. Hasta la próxima.